Hoy 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, fundamental para poder vivir. Vamos a dedicarle varios minutos, sobre todo a la prevención y a los cuidados del corazón. Y para eso estamos con un especialista, el doctor de la Faba, cardiólogo, una de las voces más autorizadas que tiene la ciudad para hablar del tema. Doctor, muchísimas gracias por venir. Hola, buenas noches. Bueno, y hablar un poco del corazón, que es tan fundamental, no tan esencial, por eso el día, y aprovechamos para la prevención, ¿no? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Qué es importante mencionar en este día? Bien, ante todo este día fue puesto hace 20 años por la Organización Mundial de la Salud y varias instituciones internacionales para justamente concientizar a la población en la prevención. El corazón es una bomba que mueve sangre dentro del organismo y eso hace que tenga músculo, que tenga un sistema eléctrico que hace de armónico para que pueda latir y mover esa sangre, y está conectado a grandes arterias. Todas estas estructuras, cuando hablamos de músculo cardíaco, que forman una cavidad, un sistema eléctrico que le dan sincronización, un sistema de válvulas, que es un sistema de puertas que se abren y se cierran, latiendo a 60 veces por minuto, algo de 70.000 veces por día. Si eso lo multiplicamos por los días de vida que tenemos, es una máquina fantástica. Requiere de ciertos cuidados y de ciertos controles. Y desde el punto de vista de la comunidad, es importante tener controles que son básicos, que nos van a decir el estado de nuestra salud cardiovascular. Cuando hablamos de salud cardiovascular, no hablamos solamente del corazón, sino hablamos de todos los componentes, incluyendo sus paredes, su sistema eléctrico, su sistema de puertas con puertas, llamados válvulas, y todo el sistema arterial y venoso que lo compone. Tenemos que tener en cuenta que el último registro anual, que tenemos en Argentina es del 2020, y hubo alrededor de 97.000 fallecimientos en Argentina por estas causas de problemas cardiovasculares. Y a partir de ahí es donde tenemos que reflexionar sobre cuáles son los cuidados. Ahora, ¿hay conciencia de parte de la gente, antes de meternos de lleno con los cuidados y la prevención, que es lo más importante? ¿Notás en el consultorio, en tu caso particular, que hay conciencia o cómo llegan las personas a los médicos? Hoy en día y en esta etapa de post-pandemia, en especial nosotros dentro de la Sociedad Argentina de Cardiología, que a nivel país registra datos, en la comunidad de Bahía y en la región hay más conciencia que en la población argentina en general. Tanto en mi caso como médico del hospital municipal y a nivel del instituto como médico cardiólogo, por las tardes, la consulta hoy llega con más demanda, con más, desde el punto de vista de la población, con más preguntas sobre inquietudes de lo que hace bien y de lo que puede estar haciendo por desconocimiento que le puede estar haciendo mal al cuidado corporal general. Sí, como respuesta a tu pregunta, hay más concientización, también hay nuevos problemas que tenemos que tratar como comunidad, y acá intervienen todas las instituciones, tantos instituciones gubernamentales, públicas, privadas, y toda la comunidad médica y sanitaria para poder abordar estos temas, que es lo que se está poniendo justamente hoy en día en reflexión para armar políticas que sean reales, que lleguen a la comunidad y a partir de ahí también que logren frenar. La enfermedad cardiovascular, si uno controla los factores de riesgo, logra disminuir el impacto del avance de la enfermedad. O sea, no es que tenemos que conformarnos que son números grandes, sino corrigiendo ciertos factores que no son muy complejos a nivel comunitario, logramos disminuir justamente el avance de esta enfermedad, que es una enfermedad sistémica. O sea, afecta a todo el organismo, no solamente al corazón. ¿Y hay fenómenos nuevos dentro de lo que es la patología cardíaca, por esto de la sociedad con los tiempos que corren, cómo vivimos y demás, la ansiedad o querer todo ya? Bueno, acá hoy en día estamos trabajando sobre la patología en sí física y sobre la emocional. Se pone en juego lo emocional, el ritmo de vida, las posibilidades que uno tiene de corregirlos o no, las posibilidades laborales, las posibilidades sociales, el lugar donde vivís. Hay una serie de variables que cada uno, como dentro de la comunidad familiar íntima, lo tiene que reflexionar y trabajar. Lo que tenemos a favor en esto es que estas conductas pasan a ser culturales
entonces son transmisibles. O sea, si nosotros llevamos una vida de control de factores de riesgo, probablemente nuestros hijos van a adoptar esa manera y eso a lo largo del tiempo va a ir corrigiendo ciertas variables que hoy están muy desajustadas. ¿Cómo se puede corregir y cuidar un poco más al corazón? Dentro de lo, o sea, creo que acá hay que hablar de conocer para prevenir, o sea, educar. Como médico egresado en una universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, siento el deber de justamente educar para prevenir y en los diferentes grupos etarios, cuando somos adultos, nunca es tarde para empezar a corregir. O sea, Totalmente. Si fumás, disminuís el tabaco, hay muchos grupos que están armando, o sea, estrategias importantes para disminuir. De hecho, el tabaco, que hace 10 años en Argentina era del 30%, hoy está en 27%, o sea que a través de concientización y campañas se disminuyó. Es uno de los pocos factores de riesgo que disminuyó en cuanto a la incidencia poblacional. En el caso de la alimentación, el consumo de sal, es algo que también desde las sociedades médicas, científicas, se está trabajando para que se consuma menos, el no agregar a la sal a la comida, No sin llevar probarla, el salero a la mesa, sobre todo también, no quitar eso. Bueno, eso en los restaurantes hace tiempo que ya está, ¿no? Sí, el restaurante tal vez es algo ocasional, Pero, el tema es que pasa en la diaria, en casa. Claro. Y no llevarlo directamente, no esté como opción. Exacto, ¿no? Y si le vas a agregar un poquito de sal, agregásela antes Claro. de la cocción, que la sal se disipa, sala, da sabor, pero no le agregás el paladar salino, que es una cultura, o sea, es algo cultural, que inclusive en los jóvenes en este tema ya lo trabajan de otra manera y no son tan necesarios de ponerle sal. El otro tema es saber cuánto medimos, cuánto pesamos, simplemente tener en cuenta ese dato, porque de acuerdo a la contextura física, a la altura, el peso podés estar elevado o no, y con pequeños cambios de conducta esto puede mejorar. En Argentina tenemos en este momento un 40% de sobrepeso y de esto un 30% es obesidad, lo cual viene aumentando década tras década. Y el otro gran tema es el control de la presión arterial. El control de la presión arterial hoy es sencillo, se hace en las unidades sanitarias, hospitales, instituciones, farmacias, pero creo que en esto es importante la concientización de la autoconsulta, por ejemplo, en la farmacia, o si no, en los laborales. Acá la mujer tiene más conciencia de control porque consulta al ginecólogo desde las etapas de adolescente. En caso en el varón, llega más a la consulta o a los controles a través de la búsqueda de la libreta sanitaria y los controles prelaborales que se hacen. Todos los años hay que controlarse. ¿O con qué periodicidad? Acá juega un poquito en esto el grupo etario. Ajá. Hasta los 35 años, si hay enfermedades cardiovasculares, muchas veces son de nacimiento y son congénitas, que son muy poquitos porcentaje de la población general. Y se trabaja en forma conjunta con médicos clínicos, pediatras y cardiólogos en la primera etapa de la vida. Después de los 35 o 40 años, donde empieza a aparecer el depósito de un poquito de grasa que va formando lo que nosotros llamamos placa, que es un engrosamiento malo de la arteria. La arteria disminuye la luz, la sangre pasa, pero ya no pasa en un flujo adecuado, aumenta la presión y eso lleva a rigidez y a la ruptura de esa placa que puede desencadenar un evento cardíaco, infarto, accidente cerebrovascular. En este punto es donde tenemos que prestar atención, o sea, en los varones a partir de los 40 años un control, en las mujeres a partir de los 40 años un control, y si eso está bien y no hay herencia familiar de enfermedad cardiovascular, los controles se hacen periódicos cada 2 o 3 años. Perfecto. Desde el punto de vista de varón o mujer, el varón 40 años ya tiene como valor su género como factor de riesgo cardiovascular. En el caso de la mujer tiene una protección hormonal, que es a través de su ciclo hormonal que termina en la menstruación, y eso la protege hasta la etapa del climaterio. Pero los dos llegan a enfermarse de la misma manera, cardiovascularmente hablando, a los 60 años. O sea, la mujer en 5 o 7 años, desde la menopausia, 52, 53,
a 60 se enferma cardiovascularmente lo mismo que el varón desde los 40. Perfecto. Entonces en esto, ahí sí bien, hay que ser un poquito más cuidadoso en los controles. Bien. Básicamente, controlar el peso, la talla, el azúcar, la gran situación de la glucemia hoy. Hace 15 años en Argentina había un 8% de personas con diabetes, hoy esto aumentó el 12%, el tabaquismo hoy el 27%, claro, dislipemia el 40%, sedentarismo, el que no hace actividad física, 45-50%. Estos son los números que ninguno requiere tratamiento médico farmacológico, es más una cuestión de toma de decisiones para primero tratar de corregir sin medicamentos y una vez cuando con estos valores no se logran acomodar, ahí sí aparece justamente el tratamiento farmacológico. Doctor, ha sido un placer, como siempre muy amable, con buena predisposición y muy didáctico, claro, para entender conceptos que son fundamentales para cuidar lo más importante o uno de los más importantes protagonistas de nuestro cuerpo, que es el corazón. Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenas noches.